Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Kelly Weber, cursante de la carrera Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad nos corresponde realizar la materia Psicología Clínica con relación a la tercera unidad sobre los modelos teóricos y la entrevista clínica infanto-juvenil. En esta oportunidad exploraremos estos pilares fundamentales sobre la práctica clínica en la psicología, con un enfoque especial en la población infanto-juvenil. A través de esta actividad analizaremos cuáles son estos modelos teóricos de intervención en la niñez y en la adolescencia, reconociendo que la clínica infanto-juvenil exige una mirada contextual y sistémica donde el juego y la familia son esenciales. El corazón de la entrevista psicológica que revisaremos como una herramienta científica y en la práctica que nos permite acceder a la historia subjetiva de acuerdo a lo establecido por Belloda en el año 2010. En esta oportunidad analizaremos esta estructura rígida a la libre y las habilidades que configuran el estilo personal del terapeuta, como es la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional. Finalmente, abordaremos los fenómenos dinámicos de la transferencia y la contratransferencia que son cruciales para comprender esta terapia y cerraremos en el marco de la referencia con relación a lo que ordena la patología cuando son los sistemas de clasificación de enfermedades y nuestro objetivo es entender cómo estos elementos se integran para brindar una atención clínica ética y efectiva. Como ya conocemos, la entrevista psicológica es el eje central en la práctica psicológica. Esta práctica clínica con los niños, niñas y adolescentes, la entrevista no es solo una conversación, sino es un instrumento diagnóstico que permite al terapeuta trabajar con precisión y de manera sensible. Es de vital establecer alianzas en el trabajo. Tiene como propósito la entrevista recopilar información relevante sobre la evaluación del estado mental y el establecimiento de una relación terapéutica segura. En esta oportunidad, la población específica es la población infanto-juvenil, donde no solamente se aborda al menor, sino también a los padres o cuidadores, adaptando el lenguaje y la técnica a la edad y la capacidad de comprensión. Es un proceso dinámico que permite la observación del comportamiento no verbal y la dinámica familiar. Dentro de los modelos teóricos existen diferentes tipos y de acuerdo a la entrevista con la intervención infanto-juvenil. La elección de estos modelos teóricos va a guiar la formulación del caso y la técnica de intervención. Por ello que se debe tener una formación rigurosa sobre el conocimiento de las diferentes teorías para el abordaje clínico. Como por ejemplo tenemos acá el modelo cognitivo-conductual que hace énfasis para modificar patrones de pensamientos y comportamiento desadaptativo. Es eficaz para las terapias de ansiedad y los problemas de conducta. Tenemos el modelo sistémico que se centra en la dinámica familiar y las interacciones. El problema del menor se entiende como un síntoma de un desequilibrio relacional. Y tenemos el modelo psicodinámico, que es la exploración del inconsciente, estos conflictos internos y la influencia de estas experiencias tempranas en el desarrollo actual. Estas entrevistas en el contexto clínico se clasifican según sus estructuras y objetivos para conocer los diferentes formatos que permiten al psicólogo elegir una aproximación adecuada para cada fase y en el proceso diagnóstico y terapéutico. Dentro de estos instrumentos tenemos la entrevista estructurada que sigue un guión fijo con preguntas predeterminadas. Tenemos la entrevista no estructurada, que es un instrumento abierto que se desarrolla libremente para adaptar el flujo de la conversación y la respuesta del entrevistado, que permite mayor profundidad en temas relevantes. Y tenemos el instrumento de entrevistas semiestructuradas que permite realizar un diagnóstico inicial y la terapéutica focalizada en la intervención.
Para ello se necesitan diferentes habilidades esenciales para el pleno desarrollo de un diagnóstico clínico. El éxito de estas entrevistas en la población infanto-juvenil depende del terapeuta para desplegar habilidades de comunicaciones específicas donde la escucha sea activa, tenga calidez la entrevista, haya empatía, haya neutralidad y ausencia de juicio, la clarificación y concreción de informaciones recibidas que sea precisa y resumiendo y reformulando las nuevas narrativas complejas. El manejo del rapport, una relación de confianza y colaboración fundamental entre el terapeuta y el niño para que de esta manera se sienta seguro al momento de realizar la entrevista clínica. Y la regulación emocional. Este tiene que tener esa capacidad de manejar y contener las propias reacciones ante el material sensible o intenso que comparta el paciente. Ahora nos podemos adentrar al fenómeno de la transferencia y la contratransferencia. Estos conceptos fundamentales en la tradición psicodinámica son cruciales para la dinámica relacional en cualquier proceso terapéutico. La transferencia es la movilización de estos afectos y fantasías del paciente hacia la figura del psicólogo. Estos sentimientos son inconscientes y provienen de relaciones significativas tempranas. Puede ser positiva, que facilita el trabajo, o negativa, que genera resistencia. En los niños se manifiesta a menudo a través del juego o de la conducta directa. La transferencia es un concepto clave originado en la teoría psicodinámica que describe la reacción de patrones emocionales basados en las relaciones terapéuticas actuales. Esta transferencia implica el desplazamiento de sentimientos, actitudes y deseos inconscientes hacia el terapeuta, que originan dirigidos a figuras significativas en la infancia. Es por ello que el trabajo con niños, la transferencia puede manifestarse rápidamente, reflejando sus vínculos primarios. El psicólogo debe reconocer estos patrones para evitar retroacciones y utilizarlos como un material clínico valioso para su comprensión. Como se sabe que la transferencia son los sentimientos del paciente hacia el terapeuta, tenemos acá que la contratransferencia son las reacciones emocionales y cognitivas del terapeuta ante la transferencia del paciente. Es decir, que es una herramienta diagnóstica y terapéutica clave si se gestiona adecuadamente. Debe ser consciente, el psicólogo debe autoobservarse y reflexionar sobre estas respuestas para no interferir negativamente. Tiene que tener un estilo del terapeuta, cómo se experimenta y cómo maneja esta contratransferencia. Tenemos que la contratransferencia se puede manejar a través del eje 1, que es concordante. El terapeuta siente una emoción que es similar a la que se está experimentando el paciente. Tenemos una segunda fase que es complementaria, que es donde el psicólogo se siente compelido a adoptar el rol de la figura significativa del pasado del paciente. Debe sentirse como el padre crítico. Y el uso clínico, que es la autoobservación de la contratransferencia, que sirve como un valioso indicador diagnóstico y de pronóstico, revelando aspectos del paciente que no puede expresarse verbalmente. Como los profesionales de la salud mental utilizan un sistema de clasificación estandarizado para diagnóstico y comunicar estos trastornos mentales, como es el DSM-4, que ha tenido evolución, lo han reemplazado por el DSM-5. Este manual diagnóstico fue un estándar durante décadas. Tuvo críticas, frecuentemente críticas sobre la baja validez de algunos constructos y su naturaleza categórica estricta. Y el CIE-10 fue publicado por la Organización Mundial de la Salud. Es la referencia oficial para la codificación de la morbilidad y la mortalidad. El uso universal aceptado en Europa y otros continentes para hacer estadísticas sobre los trastornos médicos, no solo los mentales. La relevancia actual de esa transición se introduce el CIE-11, que introduce cambios significativos, incluyendo la conceptualización de algunos trastornos del desarrollo.
El DSM-5 elimina el sistema multiaxial, que hace énfasis en el trastorno del espectro autista y la inclusión de los trastornos de las conductas disruptivas. El CIE-11 en el año 2019, mayor alineación con el DSM-5 en su estructura y la introducción de algunos conceptos como el trastorno por estrés complejo y otras categorías sobre la salud sexual. También hay ajustes para el criterio de los diagnósticos por déficit de atención e hiperactividad y una mejor definición sobre los trastornos del desarrollo. La intervención infanto-juvenil se basa en la integración de estos modelos teóricos sólidos, en el dominio de estas técnicas y la entrevista y el uso preciso de una clasificación de estos sistemas. Hay una integración teórica que exige la capacidad de sintetizar estos modelos, ya sea el psicodinámico, el cognitivo-conductual, el sistémico, el dinámico, para ofrecer un enfoque holístico y adaptado a las necesidades del desarrollo del paciente. La entrevista como vínculo, que va más allá de una técnica, la entrevista es el vehículo para establecer estos vínculos seguros. Las habilidades para escuchar y la empatía son el núcleo de estas herramientas. La conciencia del terapeuta clínica, debe haber un buen manejo de la transferencia y contratransferencia para mantener la objetividad clínica y evitar los sesgos en el proceso terapéutico. La flexibilidad en estas técnicas permite adaptar al tipo de entrevista a las necesidades evolutivas del paciente. El manejo consciente de la transferencia y contratransferencia es un pilar de la ética y la eficacia clínica. La actualización constante en estos modelos y manuales diagnósticos es irrenunciable para el rigor profesional. Como ya podemos concluir, que la práctica clínica, especialmente en el contexto infanto-juvenil, es un proceso de síntesis e integración constante a través de los modelos de intervención psicodinámica, entre otros, que nos ofrecen las rutas diferenciadas que convergen en la necesidad de abordar al niño o niño adolescente dentro de su núcleo familiar y su proceso evolutivo. La entrevista es entonces y seguirá siendo un instrumento clave para el dominio de estas técnicas, para visualizar estas actitudes humanas desde el aspecto clínico, que son habilidades como la escucha activa y la congruencia son vitales. En entender que la transferencia y la contratransferencia es esencial para la práctica profesional, utilizar sus propias reacciones emocionales como una herramienta diagnóstica y no como un obstáculo. Y finalmente, los manuales diagnósticos nos proveen un lenguaje estandarizado necesario para el diagnóstico y la comunicación científica. La psicología clínica, tal como la definen los autores de Compass en el año 2003, es una disciplina que une la ciencia y la práctica, y la verdadera pericia radica en saber tejer estos hilos, pasando de la teoría de la interacción humana para promover el desarrollo y el bienestar armónico del paciente. Muchas gracias por su atención.